está contenta y satisfecha con lo que había logrado. Dios mío, me habla de una realidad que difícilmente está al alcance de los nobles seres humanos. Digo, sí, doctor, perdone, gracias por todo lo que han hecho. Ahora me voy con mis riñones sanos al infierno. Mire, pocas veces me he sentido tan impotente en la vida. Y en un momento donde debería celebrar victoria y gloria. Así que empezó a moverse dentro de mí, a agitarse dentro de mí. La pregunta, ¿qué podemos hacer ante este tipo de situaciones? Bueno, en Juan, capítulo número 8, tuve un halo de esperanza. Seguramente todos aquí llevan mucho tiempo en el Evangelio. Me refiero al texto de la mujer sorprendida en adulterio. Cuando yo leí esta historia, es la historia de una persona que va caminando al calazo. Es la historia de una persona que va caminando a su sentencia de muerte. Y no con la esperanza de que algo pudiera suceder y cambiarle de destino. Nos estamos encontrando con una persona que ha aceptado la posibilidad de dentro de unos 20 minutos abandonar este mundo. La Biblia no nos hace referencia si tenía hijos, no nos dice nada alrededor. Porque obviamente Jesús quiere polarizar un enfoque que nos traiga a nosotros luz y esperanza, más de la que habitualmente nosotros descubrimos o esperamos. Esta mujer, sorprendida en adulterio, pero viviendo en un contexto donde la ley era moral y donde el castigo que hoy nosotros recibimos por violar derechos de otra persona, en ese momento la gente lo recibía por violar principios morales. Quiere decir que el estándar de castigo es muchísimo más elevado del que por el cual nosotros nos regimos hoy. Entonces esta mujer le gusta el marido de otra persona y se acuesta con ella. Hoy nadie se imagina que puede morir por eso, pero en aquel momento ya lo sabía. La ley bajo la que ella vivía lo estipulaba. La sorprende. Así que todo está sobre ruedas. Vamos hasta el final. Y llegando al final, cuando ya se habían agotado todos los recursos, donde fin de las posibilidades humanas, este grupo de condenadores deciden también aprovechar el momento para avergonzar a Jesús. Y yo muchas veces me he puesto en esa posición. ¿Qué posibilidades tenía ella de que yo, usted, Freud, cualquier persona brillante en este mundo fuera capaz de librar a esa mujer? No con violencia, por supuesto. Un grupo le caemos a palo atrás, le caemos a palo a los que la están enjuiciando y la llevamos, la arrestamos tipo de zorro. No de esa forma fácil y estoica, pero humana, sino la manera divina en que Jesús lo hizo. Llegado el momento, cruzándose por delante de Jesús, estos acusadores ponen al tanto a Jesús y le dicen: maestro, mire, fue sorprendido en adulterio. Y le ponen el parche antes de darle la palabra. Y usted sabe que la ley de Moisés lo establece, o sea, no estamos en orden. Pero ponen a Jesús entre la espada y la pared. Desde la perspectiva humana, solo tenía dos opciones: salva a la muchacha. Y en ese sentido, o sea, tiene que hacer algo con la ley.
y no podía hacer. Pero por otro lado, no hacía nada por la muchacha. Y esto era peor, porque entonces quedaba claro de que él era incapaz e impotente para sanar al ser humano, el propio ser humano, que usa la ley de Dios como lo entiende. Me sorprende mucho y quiero que tengamos durante estos minutos la atención puesta en Jesús. Eso es la personalidad de la iglesia. Es lo que nos va a generar a nosotros esperanza, es el diamante. Me llama la atención que lo primero que hace Jesús es observar y seguir escribiendo. Obviamente no es por falta de interés. Obviamente le está dando espacio. Obviamente le está dando oportunidad al ser humano a que use, a que reflexione. Él perfectamente podía acelerar lo que iba a hacer, y les voy a hablar de lo que hizo. Pero no se toma el tiempo. Qué importante es para el cielo darle espacio al ser humano, aún al agresivo, aún al que no tiene misericordia, aún a los que están dispuestos a formar una horda en contra de una mujer y no tener la más mínima gota de sensibilidad para imaginarse tan siquiera en algún momento que pudiera tener una situación como esa. Un grupo de personas tan lejos de la humanidad, tan distante del dolor, de la capacidad de ponerse en el vestido, en los zapatos de otro, tan lejos de eso, que él tuvo que tomar silencio, tuvo que esperar que ellos pudieran reflexionar sobre sus propias palabras. Son las únicas que se habían dicho. Viendo que no había respuesta, yo estoy seguro que a esta altura, algunos de ellos, bajo la influencia del Espíritu, estaban siendo preparados, sus conciencias se estaban desactivando de la ley, se estaban poniendo sobre una persona. Hay una diferencia muy fuerte entre apelar, entre estar unido a una filosofía moral y estar unido a una persona. Son dos cosas que pueden llegar a ser muy diferentes. Usted no lo crea. No lo cree, espere el final de esta historia. La realidad es que en un silencio total, Jesús decide ponerse en pie, ya listo, ya preparada sus conciencias, y le dice, en Cubano de Miami, así de sencillo, la ley es buena y sigo pensando que se debe cumplir. Lo único que me preocupa es quién está al lado de ella para que la haga. Lo que se necesita aquí no es la ley, eso está bien. Lo que se necesita aquí es saber quién está en disposición para usarla. Y lo digo así, esa famosa frase: el que no tenga pecado. Ahora, yo me meto ahí, yo trato, yo digo, si yo estuviera ahí con una piedra y en ese momento me dicen eso, después de un silencio donde me ubicaron, yo diría, ¿quién me mandó a venir aquí con una piedra? Como dice un buen amigo de nosotros, ubícate. ¡Ubícate! Es tremendo. Uno va a ir empullado, metido en una parafernalia, una horda, y de buena la primera, que alguien te haga reflexionar, te abra los ojos y tú dices, Dios mío, qué ridículo, qué papelazo estoy haciendo aquí. ¿Cómo llegué a esto?
Y por supuesto, a los que más se le da. Mire, para que usted entienda el verdadero significado de eso. Dice que desde el mayor, desde el que más autoridad tenía para decidir para hacer uso de la ley, hasta el menor, que está guiándose y aprendiendo por el grande, soltaron la vida. Pero usted sabe qué significaba para ese grande que había organizado, que era el representante, que la gente se sentía confiada, porque si él es el jefe y él lo hace, eso está bien. Que ese mismo jefe, ese mismo grande, haga así después de esas palabras. Y en vez de tirar la piedra, haga sus dedos. Usted se imagina ese instante, así ve. Usted se imagina ese instante. Hasta que finalmente su voluntad no pudo con la expresión de Dios. Impresiona porque Dios ha tocado aquí una tecla que ese hombre no se había descubierto a sí mismo todavía. Y me impresiona el poder, sí, me impresiona el poder de Dios para sanar, pero yo he estado en el negocio de sanar, yo soy médico, y yo sé que hay muchas cosas por ahí que se le dice sanidad que no lo son. Sencillamente es el funcionamiento propio del cuerpo. El organismo tiene su propio mecanismo para restauración. Pero me gusta que se le dé gracias a Dios porque ese mecanismo, hasta ese mecanismo, hizo Dios. Uno lo da porque creen que es una intervención milagrosa en el sentido de que no existiese. Bueno, a veces por desconocimiento. Pero los que conocen saben que hay que darle gracias a Dios porque toda la infraestructura para que eso sea así lo hizo. Entonces, yo he estado en negocios, pero miren, no hay nada que se pueda hacer contra la voluntad de Dios. Cuando un ser humano dice no y está dispuesto hasta llegar hasta el suicidio, usted lo puede amarrar el día que se le saca. La voluntad humana es lo más difícil de doblegar sobre el cuerpo. Así que cuando yo veo que alguien con una simple frase es capaz de doblegar a una horda enardecida en este sentido y hacer que voluntariamente vaya en este otro, yo me quito el sombrero, los zapatos, los pies, yo me quito todo, me lo quito. Yo digo, no existe sobre la tierra absolutamente nada más capaz y nadie más consciente de ser humano. Y me rindo a sus pies con toda conciencia y voluntad. Ahora, después que todas estas personas se van, Dios mío, es fuerte, porque a lo mejor hubo jóvenes ahí que no entendían, es posible que no entendían lo que estaba pasando. No veían los misiles espirituales que estaban cayendo desde la boca de Jesús en la cabeza y en el corazón de todos los que estaban ahí. Pero ver a ese personaje así y salir, y todo el mundo le dice, a ver, recoge, nos vamos. Déjame decirle que ese hombre, ¿a dónde iba a vivir? ¿A dónde se fue a vivir ese hombre? ¿A dónde mismo esa mujer? Cuando ese personaje llegara al pueblo, viéndolo todo el mundo saliendo a las afueras para mirar a la mujer, muchos no se incorporaron, pero lo vieron pasar, estaban en oye, chingo, de lo que pasó, la cogieron, no se la llevaron ya. Cuando esa gente llegara al pueblo y le preguntara, oye, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué iban a decir? ¿Qué dices tú? ¿Qué digo yo? No, tuvimos un pequeño problema. De manera que si algo pudo saber bien claro esos personajes, esos acusadores, era que se habían enfrentado a alguien que sin violar la ley mostraba un poder sobrenatural. Gloria a Dios. La historia no se concentra en ellos.
Imagínense ahora la mujer, hace 5 segundos, convencida de que no tenía solución, de que iba a morir, tal vez preparándose psicológicamente para ver cómo enfrentaba el dolor, la piedra. Ya, tal vez los últimos pensamientos de sus hijos, de su mente, lo que más quería, en sus sueños que se estaban frustrando, ya, fin de la historia. Ella estaba caminando y de buenas a primeras está sola con Jesús. Jesús acaba de liberar a esta mujer del ser humano, de sus angustiadores, de sus acusadores. Había caminado el sendero del Cordero y iba consciente de que lo merecía. Y bueno, esas mujeres ya no están ahí. Así que Jesús se acerca a aquella mujer después de haberla liberado de la muerte física y le hace una pregunta. Cuando Jesús pregunta, es para enfocarnos en lo que nosotros jamás se nos ocurriría dirigir nuestro pensamiento. Lo que pasa es que nosotros tomamos muy a la ligera a veces las preguntas de Jesús. Si usted la toma a la ligera en la Biblia, cuando Jesús se la haga en la práctica, usted no la va a reconocer. Porque debe decirle, Jesús nos hace a nosotros un montón de práctica. Lo que pasa es que le damos respuestas tontas o las evadimos. Cruzando en la calle, frente a un accidente, una situación, mil y una vez Jesús está repitiendo sus preguntas particulares a nosotros, tratando de enfocarnos, de ponernos en el sendero por el cual se progresa como persona, según su cosmovisión, según su perspectiva de la vida, según donde Él nos quiere destinar. Así que se para delante de la mujer y le dice: mujer, ¿dónde está? ¿Dónde está el hombre que te acusaba? Usted le tira por arribita un paneo a eso y usted se puede dar cuenta de algunas cosas y se puede ir con la de trabajo, porque es una pregunta retórica, es una pregunta obvia. Él no es ciego, ella tampoco. Es una pregunta retórica. Nosotros eso, a la pregunta retórica de la gente le decimos: oh, está hablando lo mismo, está repitiendo lo mismo, ahora tengo que se calle. Eso nosotros hacemos con la gente retórica. Pero cuando Jesús es retórico, espérate, porque lo que quiere es darte otra perspectiva de esa cosa. ¿Dónde están los que te condenaron? Y lo terrible es que se calla, porque Jesús sí se calla para darte espacio que tú respondas. Él quiere saber tu respuesta. Él quiere obligarte a que pases por el mecanismo de observar, tomar información, hacer tus valoraciones, traspasándolos cada uno de ellos por los tubos de ensayo de tus valores y de tus principios, y después determines una respuesta que te vaya a catalogar, que te vaya a definir a los demás. Te amarra con una pregunta, termina amarrándote a una realidad. Y todo el mundo trata de ver cómo queda mejor. Pero Jesús sabe hacer preguntas para qué. Para que quedes como eres. Para que quedes como son. ¿Cómo se responde a esa pregunta? ¿Qué está tratando de Jesús? De hacer Jesús aquí con esta mujer. Yo me pongo en la posición de él. Si veo que la gente se fue y veo que Jesús viene hacia mí, yo me asusto. Me asusto porque quien me viene para arriba es una gente súper rara. Y lo que me pregunta es, yo digo, ¿qué
¿Quiénes? Claro que se fueron. Obvio que se fueron. Pero ¿qué significa? Que yo concientice que los que me acusaban se fueron. ¿Qué significa? Que los que estaban de una forma clara manifestando que tenían el derecho, la autoridad sobre mí de condenarme y de ponerle término a mi vida, ahora no lo pueden hacer voluntariamente. Que hayan confesado de que ellos están en otra cosa igual que yo. Y aquí con esta pregunta libera a la persona de otra cosa más, de la desigualdad, de todos los sistemas de desigualdad que hemos creado entre los hombres para tratar de luchar y estar por encima de los demás. Pero qué forma más linda de decirle: ¿tú creías que ellos eran santos? ¿Tú creías que ellos eran limpios? ¿Tú crees que ellos sabían mucho? ¿Tú crees que ellos estaban muy cerca de Dios? ¿Tú crees que ellos estaban limpios? ¿Tú crees que ellos eran para estar en un museo? Mira cuán lejos está la realidad. Ellos mismos se tienen que ir. Ellos mismos se ven. Pero ¿qué pasa cuando de la otra parte, cuando a esta mujer le han hecho creer de que es inferior, de que da vergüenza, de que da pena, de que debiera desaparecer, que está justificado, que su existencia física termine hoy, ya, en 10 minutos? Porque la convencieron de eso. La convencieron de que debía desaparecer, que no tenía razones ninguna para seguir parada sobre esta tierra, al lado de las personas. Y ahora le están diciendo así de sencillo: ¿dónde estaban los que son o los que se pintaban mejores que tú? Y le da otro empujón al Señor. La restablece del lugar de donde el ser humano ¿sabe por qué ese pueblo vivía lleno de mujeres? Lleno de miedos, lleno de... Porque nosotros hemos creado estándares para sobresalir. Y Dios está loco porque acabamos de darnos cuenta de que luchar por eso es caer en la trampa de doblar el globo para que otro ponga sus pies sobre nosotros. Y nosotros honrarlos a ellos como no merecen. Por eso, en ese justo momento, Jesús, antes de hacer nada por esta mujer, lo que hace es restituirla al mismo nivel que todos los demás. Sus angustiadores. Y quedaba otro. Quedaba otro. ¿Y eso? ¿Quién? El zorro no puede sacar la vida. Sigue el momento de vida. Ya es difícil encontrarse una persona que sea capaz de mantenernos ahí igual. Pero puede haber un médico, puede haber un jefe que humilla a un subalterno porque ese humilló a un obrero. Y llega delante del obrero y le dice: ¿y por qué tú estás aquí? No, porque fulano me dijo. Fulano, ¿por qué lo haces? Si él dijo que pudiera haber alguien que haga eso. Es raro. Es raro que alguien sea sensible a la igualdad entre los seres humanos y que vea que nuestras posiciones no son más que necesarias para hacer funcionar los mecanismos humanos. Pero en ningún sentido nos hace mejores seres humanos que los demás. Pudiera encontrarnos un lobo en este mundo que lo haga. Pero viene el tercer problema.
Y esta mujer está libre. Ya no tiene que luchar con gente, con presión social. Ahora tiene que luchar consigo misma. Porque esta mujer se estuvo. Esta mujer, después que se quitó todos los ruidos del mundo de encima, tiene que luchar como uno adentro. Porque mientras más tú redimites a una persona, más consciente la haces de la diferencia entre el bien y el mal. Pero ese camino no lo conocemos los seres humanos. Pero ese es el camino de Dios. Así que le dice, como sabiendo perfectamente lo que está sucediendo dentro de esta mujer: estoy delante de alguien que tiene esta capacidad, que me ha favorecido en muchas maneras, pero yo soy culpable. Yo engañé. Yo hice lo que estoy consciente que no es correcto. Y la primera intención que tenía era de mirar a ese hombre, yo lo haría, mirar a ese hombre y decir, sustituir a aquellos por él. Decir, me has salvado, me debo a ti. Me debo a ti, que eres bueno y me has ayudado. Pero estoy lista para que ahora entre tú y yo me digas lo que me tengas que decir. Me humilles, has demostrado ser mejor, has demostrado que estás interesado en mí, has demostrado que me quieres. Y estoy delante de ti. Falta, insuficiente, culpable. Eso como sabiendo perfectamente qué es lo que le tocaba para seguir siendo salva, para seguir siendo redimida, le digo, ni yo te conozco. ¿Usted sabe el significado de esas palabras? En ese justo momento en que Jesús había llevado las cosas, donde él estaba, con su conciencia le estaba diciendo, pero tú lo sabes, ¿no? ¿Cómo tú te desprendes de tu conciencia? ¿Cómo tú te desprendes de la culpa que genera el haberte equivocado? Y tú estás consciente de eso. Y no estás de acuerdo cuando tú mismo te empiezas a juzgar. Cuando tú empiezas, cuando nadie te lo hace, te encierras solo y empiezas a decirle, pero ¿por qué lo hice? Pero esto fue por culpa mía. Y la culpa empieza a tomar tamaño y a crecer y a volverse un gigante del cual no hay forma de prenderte derecho. ¿Cómo lo haces? Hay gente que no tiene afección ni persecución, ni problema de ningún ser humano, ni de ninguna sociedad, pero con la que tiene de él mismo basta. Hay personas que no han podido vivir, lo sentirse culpable de muchas cosas. ¿Cómo nos libramos de la culpa? Jesús primero viene a mostrarse a la altura que está. Viene a mostrarse con un nivel de perfección que supera nuestra conciencia. El problema es que nosotros no vivimos tratando de conocer a Jesús y nunca lo vemos tan alto, más alto que nuestra conciencia. Nunca estamos tan abiertos para que Él resuelva nuestros problemas con la gente o nuestros problemas con nuestros contextos, que no estamos abiertos a valorar el tamaño que Él tiene con respecto al orden moral de este mundo. Jesús quiso mostrar que por encima de todo juicio moral había algo que era Él. Yo no vine a condenar. Y eso es lo que lo hace Dios. Eso es lo que lo hace ese mismo. Lo despega del resto de la humanidad. Si yo no vine a condenar, siendo santo, conociendo la ley, habiendo sido el puente para que esa ley llegara, queriendo llevarlos a ustedes donde quiero llevarlos, siendo perfecto, siendo todo lo que soy, yo no vine a compararme con ustedes.
Yo no vine a hacerlos sentir mal, yo vine a liberarlos. Pero esa libertad solamente se puede sentir, solamente se puede experimentar cuando uno ha descubierto el calibre de la persona que tiene delante. Porque yo puedo decirte, no te sientas culpable, mira, eso no fue culpa tuya, mira, tú no querías hacerlo, eso fue circunstancia. Yo puedo agregar un montón de cosas, pero la persona dentro sabe que mis palabras, ni yo soy autoridad para creer eso. Mi conciencia es mucho más santa, es mucho más justa, es mucho más buena que cualquier persona que me rodea. Yo necesito a alguien más justo, más bueno y más santo que eso, que me pueda absorber y que me pueda poner en aguas de reposo. ¿Quién me librará de mí mismo? Jesús. Le dijo, yo te puedo. Y ahí, wow, esta mujer acaba de ser liberada a un tercer nivel de su propia culpa, de su propia conciencia. ¿Y usted cree que es suficiente? No. Él nos conoce, Él nos conoce. Él sabe cuáles son nuestro potencial, Él sabe cuáles son nuestros límites. Él sabe cuál es la fisiopatología en la que estamos metidos todos los seres humanos desde el punto de vista espiritual. Él sabe que cuando tú estés libre de la culpa, enseguida te va a afectar en felicidad, diciendo, wow, ¿y quién me libra de pecado? ¿Quién me libra de seguir adelante en una vida metiendo la mano, siendo culpable constantemente? No siempre me voy a encontrar a este hombre, qué sé yo, todas las cosas que ella estaba en ese momento debatiéndose, pero sin duda, el haberse librado de tantas circunstancias ahí, pero tener la posibilidad de caer en esa o en otra en cualquier momento, viene a apagar el brillo de la esperanza. Y Jesús, como sabiendo perfectamente que iba a necesitar esa mujer, le dice con una certeza, una firmeza, una determinación tan grande, dice, vete y no lo hagas más. Y aquí esto yo no se lo puedo explicar, porque hasta aquí ha venido redimiendo al ser humano, pero el vete y no peques más ya no es redención, ya es empoderamiento. Yo puedo experimentar todos estos tres niveles de liberación porque uno está lidiando constantemente con la gente, con la sociedad y con la conciencia. Uno lucha con eso y uno sabe de qué se trata, de lo difícil que es. Pero uno, como dicen por ahí, querer es poder. Eso es mentira. Si fuera así, fuéramos todopoderosos. Y no lo somos. Usted se puede automotivar, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Y dale. Y morir en el intento. Pero no se trata de morir en el intento, se trata de vencer en el intento. Y vencer a nuestra conciencia, vencer a nuestra maldad, a nuestro egoísmo, a nuestra tendencia engañosa. ¿A qué? A ver un montón de gente con piedra diciendo que ella está mal no sé cuánto y yo meterme ahí. Claro, todo el mundo. Pero Jesús viene a darnos libertad, pero la última libertad la viene a otorgar sobre ese instinto hacia el yo. A niveles no de dial gordo, de dial fino. Yo no sé si eso aquí no debe existir, pero antes había un radio en Cuba que tenía 2 diales y con uno tú sintonizabas las frecuencias grandes. Pero cuando ya tú estabas por ahí y tú querías coger FM,
Y era para allí, para un poquito. Había otro dial que tú cogías para sintonizar fino. Entonces, tú podías hacer así, pero no subía para allá ni para acá, era ahí. Se te daba mucha oportunidad de, en un rango estrecho, ubicar con detenimiento la frecuencia particular que querías. Y si habían dos muy cercas, pues tú podías coger la que tú querías. Así viene a ser eso. Viene así.